Mucha atención, hermanos preciosos. Vamos a entrar a esta segunda reflexión. ¿Por qué no se reciben los dones de Ruach HaKodesh? Elohim ha dispuesto muchas bendiciones para nosotros, porque Él sabe que con esas bendiciones somos felices y hacemos felices a los que nos rodean, no nada más a nuestra familia, sino a la bendita Keilah, en este caso gozo y paz. Ahora, ¿qué hacer para poder tener los dones, el bautismo, el Tevilá de Ruach HaKodesh? Con todo lo que yo dije anteriormente, de saber perdonar, etcétera, etcétera, ya todo quedó grabado y filmado, tienes que anhelar o que tener más bien una misma voluntad con el Todopoderoso. Si no se tiene una voluntad con el Todopoderoso, o sea, la misma voluntad pues del Abacadosh, no se recibe el Ruach HaKodesh. Es el primer obstáculo, digamos, fuerte. Entonces tú tienes que tener una voluntad como la del Abacadosh. Yahshua HaMashiach dice, no penséis que he venido para ser servido, sino para servir. Y es ahí el problema, donde todos queremos ser servidos, pero no queremos servir. A veces ni siquiera en un ministerio pequeño. Entonces, recuerda, las personas solamente se van a sanar en una Keilah. Afuera en el mundo no tienen ninguna esperanza. Pero tenemos que tener la misma voluntad del Todopoderoso. Ahora, muchos, o sea, ministrando miles de almas, muchos creen en otra voluntad. O sea, creen hacer las cosas mejor que lo que dice el Abacadosh en su bendita palabra, en su Biblia, en su Torah. Creen en la voluntad, lógico, de sí mismos, y entonces ahí no se da el bautismo, el Tevilá de Ruach HaKodesh, no se tiene ningún fruto. Entonces, esto da efectos o resultados opuestos a lo que Elohim ha dispuesto, a lo que Elohim dispone, a lo que Yahshua HaMashiach dispone. Entonces la gente se siente también creador. Fíjate muy bien lo que vamos a tratar, porque es muy delicado. Entonces, la gente cuando tiene su ego al máximo, aunque no lo tenga al máximo de todas maneras, la gente entonces se siente también creador. O sea, se pone a la par de Yahshua. Eso es imposible, esa es una insensatez, ya lo decía yo. Se pone a la par o quiere ponerse a la par del creador del mundo, de las galaxias, de todo. Entonces se empieza a juzgar según su perspectiva de ego y no según la perspectiva del Todopoderoso. Y ahí se bloquea que haya Tevilá del Ruach HaKodesh. Entonces la persona empieza a hacer no la voluntad del Abba, lo que marca la Torah, sino empieza a hacer lo que se le antoja. Y como hace lo que se le antoja, entonces dice el Eterno, a este no lo bautizo. ¿Para qué lo voy a bautizar si no me obedece ni en lo mínimo? Tal vez guarde el Shabbat y comida kosher, comida limpia, apta para el cuerpo, etc. Pero realmente no me ama, entonces no lo bautiza. Aunque haga mil esfuerzos, y ya lo he ministrado muchas veces en la Keilah, aunque pegue de brincos y quiera alzar más las manos, no lo bautiza, porque sabe que no va a seguir su voluntad. ¿Para qué lo va a bautizar? Entonces la idea es esta. Si se niega la bendición de lo que el Eterno nos ofrece, los dones del Ruach HaKodesh, pues es una catástrofe, porque entonces no habría sanidades, no habría milagros, no habría salvación, en primer lugar, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, no habría nada. Ahora que pasó el huracán Dorian, estamos a 17 de septiembre del año 2019 gregoriano. Gracias al Eterno tenemos acá hermanos de Orlando, Florida, y nos dijeron, Roe, fue un milagro, el huracán se desvió. O sea, cosas mayores vamos a ver en la gran tribulación, porque vamos a pasar gran parte de la tribulación, aunque antes de la ira el Eterno nos rescata, y eso ya está ministrado. Entonces, con todo eso, pensando que los demás no son salvos, a veces veo miradas altivas de hermanos, o hermanos entre comillas, que están sentados así, viendo a los demás así. Es un lenguaje corporal que habla más que 1000 palabras, diciendo yo soy salvo, esos pobres no, es pensar mal, hermanos. Hay que quitarse eso.
Solamente el Eterno sabe quién ya se arrepintió de corazón, como lo dije en Yom Kippur, y quién lo hizo de veras, de corazón, pues. Ahora, una persona que no se va a someter a la voluntad del Todopoderoso no puede reclamar como propios los dones del Ruach HaKodesh, porque él se cree creador también. Repito, una persona ególatra no puede reclamar como propios los dones del Ruach HaKodesh, porque él mismo se cree Dios. Lo dije así para que se entienda. Entonces, ¿qué es un ególatra, hermanos? Por eso no van a entrar los ególatras al reino de los cielos, al Malhut HaShamayim, Apocalipsis 21:8. Un ególatra es igual a un anti-Mashiach. Muchos dicen, es que ya va a salir y esto y el otro. No, el anti tiene que estar bien preparada, escucha, porque ya estamos atendiendo a una multitud. Pero vamos a atender con la ayuda del Todopoderoso, desde luego, porque solos no podemos, a millones de almas. ¿Cómo? Siendo anti-Mashiach, creyéndose con ego tu salvo y los demás perdidos igual. No. El hecho de que haya gente que cometa errores y torpezas necesita permanecer en la Keilah mientras no cometa ya pecado voluntario grave. Tiene que permanecer en la Keilah, porque si no, no puede ser corregido. Lo que se ha hecho aquí, para decirle a una persona, por favor, abandona la congregación, ya se le advirtió 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. ¿No entiende? Por favor, abandona. Ya es un insensato. Pero a nadie se le puede juzgar de primera vez, y menos si no ha estado en una disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, entonces es grave eso. No se derrame el Ruach HaKodesh, hermanos. Entonces, un ególatra es igual a un anti-Mashiach. Repite eso conmigo. Espero que no estés en la lista. ¿Para qué? Ni allá, ni aquí, ni allá. Para que puedan recibir del Ruach HaKodesh. Ahora, la cuestión es esta. Alguien dice, yo quiero los dones del Ruach HaKodesh. ¿Cómo los va a reclamar? Repito, como propios. No le corresponden porque es anti-Mashiach. Se cree creador, se cree justo. Nada más él se cree salvo y los demás una multitud de perdidos, ¿no? No debe ser así. Entonces, decía yo, el ególatra es un sinónimo de anti-Mashiach. Y creen, fíjense muy bien, ahí va lo grave. Yo que tengo la oportunidad de ministrar muchas almas, el ególatra, como es un anti-Mashiach, piensa que tiene el mismo derecho de sentarse en el trono de Elohim. Cuando juzga, injustamente, cuando hace las cosas no adecuadas. Entonces, a ver, vamos a parar aquí tantito y a analizar. Tengo el espíritu del anti-Mashiach. ¿Cómo entonces voy a pedir el Ruach HaKodesh? Tenemos que pensar como niños. Hace rato pasó una hermana a darme un regalo. Y me dijo, Roe, le traigo un regalo. Sí, claro, de toda Gabá, muchas gracias, que el Eterno te bendiga mucho. Y es un coche. Dice, yo sé que le gusta jugar con los cochecitos. Toda Gabá. Y de veras me gusta jugar con los cochecitos, algún día te voy a invitar. Es cosa de imaginación, pensar como niños. Apenas mi nieto me regaló una camioneta igual como una que tengo. Me pongo a jugar con mi camioneta. Pensemos como niños y entonces el Ruach HaKodesh se derrama en nosotros y nos usa. Pero pensar como niños, una mentalidad transparente, no ver a las hermanas con deseo. No, cada quien tiene su esposa. Eso dice Rav Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh, ¿no? Y debe de ser así. Entonces, a ver, piensa que se va a sentar en el trono de Elohim y piensa entonces que puede tener los dones para hacer milagros. Está mal. Dice el Tanaj, la Biblia, que el anti-Mashiach se hará pasar por Elohim. Y a veces una persona cae en eso, por ególatra. De otra manera, es decir, someterse a la voluntad de Elohim, lo hace, vean ustedes, a ver, un ególatra piensa que someterse a la Torah
lo hace ver como traidor. Te lo estoy explicando psicológicamente, pero también espiritualmente. A ver, un ególatra dice, si yo me someto a la autoridad de Yahshua, a la Torah, me siento como traidor, dicen las personas. Y aunque no te lo digan, ya uno lo está captando. Se sienten traidores a sí mismos, traidores a su propio ego. Te pongo un ejemplo, Judas. ¿Y cómo acabó? Coré. ¿Y cómo acabó? Agitofel, el hijo de la locura, eso quiere decir. Si se recuerdan de Agitofel, ¿cómo acabó? ¿Sí o no? Él se rebeló contra el rey David, junto con Absalón, el hijo del rey David. Entonces, fíjense lo que dije, Agitofel quiere decir hijo de la locura. Terrible, ¿no? Entonces, a ver, si se someten a la Torah, dicen, soy un traidor. Entonces, ¿por qué? Porque está contradiciéndose. Y sabemos que la verdad es una. Y entonces el que es ególatra y quiere los dones y quiere y no consigue nada, ataca. Para que lo entiendan ahorita un poquito mejor, hermanos, hermanas. Hace un ratito yo ministraba que ataca. ¿Por qué? A ver, les voy a explicar por qué. Porque él dice, yo quiero obtener los dones del Ruach HaKodesh, yo quiero tener el bautizo del Ruach HaKodesh, yo quiero tener el bautizo del Ruach HaKodesh. Y como no lo logra, entonces ataca. Atención. Y ahí es donde se agarran o dicen, los dones del Ruach HaKodesh son falsos, no existen, no existieron nunca, o existieron en la época de los apóstoles y ahora ya no, porque es un anti-Mashiach. No le conviene a su espíritu, al anti-Mashiach, que haya sanidades, que haya salvación, que haya bendición para el pueblo. ¿Quién entendió? Esos son los que se rebelan. O sea, aquel que dice, he luchado, he rogado al Eterno que me bautice y no lo he logrado, ni lo va a lograr nunca con esa mentalidad ególatra. Y esos son los que atacan. Miren, yo me he encontrado con mucha gente que dice, no, eso fue para la época de los apóstoles, ahora ya no. No, eso está mal, se ve que no ha leído bien la Biblia, el Tanaj, porque Yahshua les dice a sus apóstoles, todas estas señales tendrán y los que crean a través de la predicación de ustedes. ¿Está? Claro que sí está. O sea, el problema, y eso nos alcanza hasta nuestros días, porque las palabras de Yahshua, lo dije en la prédica pasada, son eternas. No era para esa época nada más, es para hoy. ¿Verdad? Ahora, es precisamente ahí donde yo tengo que trabajar como siervo del Eterno, para acá lo digo, y quitar, en primer lugar, ayudarle a quitar a las personas el ego, que se vaya el espíritu del anti-Mashiach. Y luego, cuando una persona ya no tiene nada de eso, le queda otro espíritu, el miedo, un espíritu de miedo. Y entonces tiene miedo a ser bautizado, tiene miedo a lo sobrenatural, tiene miedo a todo eso, y entonces ahí es donde rehúsa ser bautizado. No, yo mejor vengo, abro mi Biblia, leo el Salmo 67 en la fiesta de Sukkot, como aquí, con los hermanos convivo, me río y me voy a dormir. No va más allá. Su vida no va más allá de la comunidad. Y está bien convivir, pero yo prefiero tener más comunión y manifestaciones de Ruach HaKodesh. Los espiritistas lo saben. Ellos dicen, vamos a invocar esos espíritus y se van a presentar. Y lo dicen con una convicción. Y los espíritus se presentan, no son más que demonios. No es el espíritu del abuelo o de la abuela, no. Los espíritus se presentan, son demonios. Nosotros esta bella noche vamos a invocar al Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Recuerda, todos los espíritus inmundos están atados. Aquí no hay, en el hombre bendito de Yahshua HaMashiach. Entonces, yo voy a empezar con esto en breve, para que ustedes vayan viendo cómo se va a desarrollar todo, y tu espíritu, tu alma y tu cuerpo que sean sanados, y tu mente subconsciente sea sanada. Porque por eso muchos hermanos, y no lo estoy criticando, no, sino para eso estoy aquí, para enseñarles con mucho gusto, y que después tú lo hagas, pero todo en seriedad. Por favor, de aquí no vayas a salir
querer imponerle manos a todos, y menos acá. Eso no se hace. Por eso puso Shaliachim, ¿sí? Por eso puso autoridades. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que hacer todo en orden, porque si no, entonces estás sirviendo al espíritu del antimashiach. Yo no te digo que no ores por los enfermos. A muchas hermanas le he dicho, ora por los enfermos. Pero no acá, allá. Porque aquí hay un espíritu, entonces, como si quisieras lucirte para ser visto o vista. No, aquí a nadie vas, como decimos en México, a apantallar, no sé si se pueda traducir, o sea, a impresionar. No, no, aquí ya la mayoría sabe todo esto. No, vete a los hospitales a orar, allá, de donde vienes, de California, de México, de Houston, de donde vengas, allá. Aquí no, aquí hay quien haga las cosas, es el Roe Palacios y los ancianos. ¿De acuerdo? Y el Roe que yo diga, Roe, por favor, ora por esa persona. Pero ustedes no, ¿de acuerdo? Allá. No tienes que demostrar tus grandes dones falsos acá. No. Entonces, a ver, nos quitamos esa mentalidad de ególatra y entonces el Ruach HaKodesh funciona, claro, funciona en nuestro ser y se derrama. Ahora, la idea es esta antes de entrar al ejercicio. Si hay ese espíritu de miedo, lo vamos a echar. O sea, si tú tienes miedo a lo sobrenatural, porque los milagros son sobrenaturales. Yahshua HaMashiach es sobrenatural, no le estoy faltando el respeto, Él es mi rey. Él no es de este mundo, o es de este mundo. Él dijo que Él no era de este mundo. Porque si no, entonces ya ni siquiera una persona así, cuando no tiene discernimiento, ya ni siquiera sabe quién es. Bueno, las personas recorren, antes de entrar al ejercicio, recorren el camino que las mismas personas escogieron, valga la redundancia. Lo que ha forjado, lo que ha hecho en su vida, entonces eso hay que quitarlo, porque una persona orgullosa es lo que ha hecho durante su vida. Tal vez lo aprendió del abuelo, el abuelo era orgulloso, el papá era orgulloso, un ególatra o la mamá, tú lo heredaste ahí. No, eso se rompe hoy. Porque si no vas a seguir viviendo preso y no libre, y Yahshua vino para darnos libertad. Dice la Biblia, el Taná, para dar libertad a los cautivos. ¿A los cautivos por quién? Por el diablo. Yahshua Mashiach le reprenda. Entonces, Elohim quiere que tú goces de mucha dicha. Y es algo que les voy a hablar en Erev Shabbat, el viernes, si el Eterno lo permite. Pero muchos prefieren tenerse lástima a sí mismos. Entonces, ese otro espíritu de autolástima, de pobrecito, de culpabilidad, fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. Porque si hay miedo y autolástima, no hay derramamiento del Ruach HaKodesh para ti. Él se va a derramar, pero no será para ti. Entonces tienes que quitarte eso. ¿De acuerdo? Ya lo dije, para los nuevecitos es bueno que pasen a la oficina y me cuenten sus problemas y eso, y lloren conmigo. Pero tú que ya viniste 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces y sigue siendo lo mismo, no, ya no pases. Ya no pases, quiere decir que no has entendido nada. Perdona. El Eterno dice que perdonemos. El Eterno te perdonó. Y si tú no te perdonas, tú te crees más que Yahshua. O tu espíritu del antimashiach, te crees creador. ¿Sí se entiende? Okay. Ahora, si el Eterno quiere que gocemos de dicha, eso es en salud, porque estar enfermos no gozamos de dicha. Entonces, no tengan lástima de ustedes mismos. Todo espíritu de rechazo y de autorrechazo en el nombre de Yahshua Mashiach se va. Pero tú tienes que tener voluntad. Entonces, tu verdadera identidad no se va a reconocer solamente más que en la palabra de Yahshua. Porque si piensas todavía así, como dije anteriormente, con todos esos sentimientos raros, todo eso es mentira, es falso, porque Yahshua pagó para tu libertad. Y si tú dices que te sientes culpable, eso es igual a meterte otra vez en la cárcel. No lo hagan, no van a obtener ninguna sanidad ahí. Ahora, por eso yo en el desfile, si ustedes se dieron cuenta cuando yo me paré cerca del templete donde estaba la orquesta Yon Sheva, yo dije, aquí creemos en los dones del Ruach HaKodesh. Y antes de iniciar la marcha, porque si no entonces, escuchen bien hermanos,
Si el Ruaj HaKodesh no se hubiera manifestado en mi vida con dones, con sus dones, no se habría levantado esta obra, ni la magnitud de lo que ya alcanzó a nivel mundial, porque un hombre no puede hacer esto. Tiene que ser obra del Ruaj HaKodesh de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Aleluya, aleluya. Ahora, hermanos preciosos, antes de entrar al ejercicio, permítanme darles otras ideas. Miren, el pensar otra cosa, o sea, que los dones del Ruaj HaKodesh no son reales, es blasfemia. Ese es el pecado que no es perdonado. A eso se refiere Yahshua. Entonces, el Ruaj HaKodesh vino y tomó el vientre de Miriam. ¿Sí o no? Ahora, la idea es, el Eterno quiso nacer como un bebé, todo eso ya lo hemos explicado, y en Yahshua es Elohim. Entonces, pensar que no es cierto, porque mucha gente está siendo engañada por Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenden eso, sobre todo en esos últimos tiempos, donde Hasatán sabe que le queda poco tiempo. Entonces, el pensar mal del Ruaj HaKodesh, el pensar que no hay dones, el pensar que eso fue para la época de los apóstoles, eso se llama blasfemia. Fíjense hasta dónde llega. Pero si tú crees, Él te va a dar los dones del Ruaj HaKodesh que necesitas. Y no solo para ti, sino para que los compartas. Yo, fíjense, a ver, les he dado ejemplo y lo digo con humildad para cabo de Yahshua Mashiach. Con los dones que el Eterno me ha dado, no me encerré en mi casa. No. Si es fiesta, vengo. Y si no es fiesta, de todas maneras vengo a atender las almas. Y si es posible atenderlas una por una, una por una. O sea, ejemplo tienes. Porque ¿de qué serviría que estemos llenos de los dones del Ruaj HaKodesh y estemos en la casa encerrados como monjes? ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está? No, no es así. Si te equipa, vas a trabajar hasta el cansancio. De nada sirve, es lo como yo les decía en otros muchos temas. Padre, dame una casa grande. Te da una casa grande. Y después te quejas. Ahora, ¿cómo la limpio? Es mucho trabajo. ¿Y quién sabe qué? ¿Y quién sabe qué? Tener los dones del Ruaj HaKodesh es para trabajar fuertísimo, pastores, Roim. Ustedes lo saben. Hermanos, hermanas, ¿de acuerdo? O sea, tener los dones del Ruaj HaKodesh es para trabajar muchísimo. O sea, que si tú vienes trabajando, voy a decir esta palabra para que se entienda, en la evangelización, en compartir la Torah, ahora vas a compartirle mucho más, porque vas a tener el respaldo de Yahshua. Mira, cuando yo voy a orar por los enfermos, o a hacer esto, a hacer otro, siento su respaldo. Entonces yo oro por una persona, y luego me dice el que está junto, ¿no puede orar por mí? Sí, con mucho gusto. Y luego llaman a otros, ¿no quiere orar por mí? Sí. ¿Cómo no? No quiero, al rato ya veo una fila. Es más trabajo. Pero se le está sirviendo al Rey. Y es un llamado auténtico. Ahora, yo no les digo que todos van a hacer milagros, porque sería yo mentiroso. Por eso Rab Shaul dice, ¿hacen todos milagros? ¿Hablan todos lenguas? Etcétera, etcétera. Entonces, Él va a repartir como a Él le plazca. Y si a Él le place, al Ruaj HaKodesh, darte para que hagas sus milagros, amén. Pero nunca te des la gloria a ti, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque si no, entonces, ¿cómo? Ahora, antes de conocer a Yahshua, ibas en pos de tus propios deseos. Ahora vas a ir en pos de Yahshua. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Debes de ser fiel a Yahshua, a tu Roe, la Keilah, etcétera. Hay que ser fieles totalmente, porque lo demás se llama adulterio y eso lo abomina el Eterno. Entonces tú no debes de temer por lo que vas a hacer, vas a sentir ahorita, porque si no, entonces, a ver, si tú dices, bueno, ya estoy acá y recibes, o sea, si no recibes, entonces ¿qué vas a enseñar? Tienes que recibir, tienes que haber venido dispuesto a recibir. Que tus temores, bueno, tus temores no son justificados. Por eso vamos a empezar por sanear la mente subconsciente. Porque si no, entonces no se obtiene nada, hermanos.
Es como si un enfermo llega y me dice, me duelen las anginas, la garganta. Yo le empiezo revisando los pies. No, tengo que tener un orden. Me voy de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Para tener completo el estudio del paciente, porque si no, ¿cómo? Más eso en lo espiritual. Si no saneamos primeramente el alma, ¿sí? La mente subconsciente, entonces no hay manifestaciones del Ruach HaKodesh. Ahora, ya no debes de sufrir por nada, o sea, me refiero a causarte, ahogarte, como decimos aquí en México, en un vaso de agua. O sea, hacer de una cosa chiquita una cosa muy grande, no tienes que hacer eso. Ahora te va a tocar a ti. A mí me ha tocado, gracias al Eterno, varios años. Ahora te toca a ti. Y pido al Eterno que me preste más vida para seguir trabajando por su gloria, por su obra. Tú vas a liberar a la gente de su dolor. No puedes defraudar a Yahshua después de esta noche. Debes ser una prueba viviente de que recibiste el Ruach HaKodesh. La transformación de la mente, eso es lo que hace el Eterno. La transformación de la mente en los pensamientos de negativos a positivos. Debemos de dar testimonio. Una persona que se cree el muy ungido, la muy ungida, impone manos y da un testimonio muy malo allá afuera, pues, ¿qué clase de testimonio? Ahora, Yahshua, fíjense muy bien, el creador de todo comparte sus dones. Sus dones, Él los comparte. Tú los debes de compartir. Porque ha habido mucha gente que ha sido ungida, créanmelo, pero no comparte. El Eterno le va a demandar. Hay de aquellos pastores que se apacientan a sí mismos. ¿Está? Si eso hace con los pastores, también con cualquier alma. Entonces, Yahshua comparte sus dones con los hombres, con seres imperfectos como yo, como tú, como yo. Eso es para brincar de gozo, hermanos. Ahora, tú tienes que compartir entonces el gozo, la vida, la salud, la alegría, la responsabilidad, el conocimiento del Tanaj, todo lo que te dé el Eterno, todo. Por eso el Eterno ha permitido, y lo voy a decir claro, para Cabo de Yahshua Mashiach, me dio conocimiento de esto, pongo temas, sueños, economía sana, estabilidad financiera, cómo educar a los hijos, esto, el otro tema, aquí, y allá, acá, y vámonos. ¿Por qué? Porque eso quiere el Eterno, que compartamos los dones. Entonces, el Eterno, ahorita vamos a cantar una jalel de adoración mejor, mi amado Isaías. Entonces, el Eterno comparte sus dones. Repite eso, por favor. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para no compartir lo que el Eterno nos ha dado? ¿De acuerdo? En todo, si nos ha dado bendiciones hasta económica, ayudar a los necesitados de la congregación, invertir en la obra, orar por los enfermos, 1000 cosas. Ahora te toca a ti. Yo voy a seguir trabajando, pero ahora les toca a ustedes, hermanos preciosos. Entonces vamos a poner todas nuestras manitas así y vamos a orar. Va a cantar nuestro Mesías y yo voy a hacer una oración con voz muy bajita. Amén.
dado tu instrucción. Tú eres sanador. Tú eres sanador de los enfermos de todo Israel. Baruch atah Adonai, asher kidashanu b'mitzvotav Yahweh, b'mitzvotav te has dado tu instrucción. Tú eres sanador. Tú eres sanador de los enfermos de todo Israel. Baruch atah Adonai, asher kidashanu b'mitzvotav Yahweh, b'mitzvotav Yahweh, rofeh choreh, Israel. Bendito Yahweh, te has dado tu instrucción. Tú eres sanador. Tú eres sanador de los enfermos de todo Israel. Bendito eres Abacados. Siempre, Padre amado. Nuestro sanador Yahshua Mashiach, nuestro sanador Abacados. Bendito es el Abacados. No vamos a aplaudir. Amados, hasta aquí la transmisión. Vamos a despedirnos de ustedes. Yo me despido de ustedes. Y algún día vengan para que reciban pues instrucción, ministración, y si quieren una oración por sanidad, sanar el alma, la mente, el subconsciente y demás, vengan a la Kehilá Gozo y Paz de Tehuacán, Puebla, México. Es Yahshua quien hace las cosas, no su servidor. Que el Eterno les bendiga y les guarde
Y hasta pronto. Mañana va a haber servicio 7 de la noche, hora central de México. Shalom Ahim, Shalom, Leitraot.